Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Con Hiyuu. Estaba sentado junto al fuego en su campamento improvisado, el calor de las llamas apenas aliviando el frío de la noche. Había montado su campamento cerca de la gran cascada que se había convertido en el centro de su entrenamiento. Su cuerpo estaba agotado, los músculos tensos y adoloridos tras semanas de esfuerzo constante, pero su mente seguía enfocada. Sabía que aún le quedaba mucho por mejorar. El sonido del agua cayendo, que había sido su compañero constante durante su entrenamiento, era un recordatorio del poder y la fluidez que buscaba alcanzar con su respiración del agua. Durante estos 2 meses, su conexión con la técnica se había profundizado, pero también había descubierto cuán lejos estaba de llevarla al nivel que deseaba. Se recostó en una roca, observando las estrellas mientras sentía el aire fresco golpear su rostro. Aunque estaba físicamente agotado, no dejaba de pensar en el motivo de su partida. Las heridas no solo en su cuerpo, sino también en su alma. El recuerdo de la traición aún era una herida abierta. Había aprendido a soportar el dolor físico durante su entrenamiento, pero el dolor emocional, la decepción en aquellos a quienes alguna vez consideró compañeros, era algo que aún no había superado por completo. Sabía que era más fuerte ahora, pero también se preguntaba si alguna vez podría enfrentar a esos compañeros de nuevo, sabiendo lo que le hicieron. Hiyuu, ¿de verdad podré volver y actuar como si todo estuviera bien? Se preguntó en voz baja, mirando el fuego mientras las llamas bailaban ante él. Sabía que el cuerpo de cazadores de demonios necesitaba a todos los pilares, especialmente en esos tiempos tan oscuros, pero también sabía que regresar implicaría enfrentar a aquellos que lo habían traicionado. Y no estaba seguro de si estaba listo para eso, a pesar de todo el entrenamiento que había hecho. Y también dominar las posturas que había tenido en mente sería un desafío, apenas había empezado con la 12ª postura y le costaba un poco ejecutarla sin que su cuerpo sufriera efectos secundarios. Cada vez que intentaba la postura, sentía que su cuerpo sufría los efectos secundarios del esfuerzo. La velocidad y precisión requeridas para lanzar múltiples cortes con fluidez y sin pausa resultaban en una tensión muscular extrema, especialmente en sus brazos y piernas. Había momentos en los que las extremidades se entumecían, y en otras ocasiones, el agotamiento llegaba tan rápido que apenas podía mantener la concentración. Hiyuu, debo encontrar una manera de controlar el flujo de energía en esta postura. Si mi cuerpo no puede soportar la presión, nunca podré dominarla. Se dijo en voz baja, mientras observaba sus manos, aún temblorosas por el entrenamiento del día anterior. Sabía que el concepto detrás de la lluvia implacable era sólido. Inundar al enemigo con un torrente de golpes rápidos y precisos, como gotas de lluvia que caen sin descanso. Sin embargo, el desafío residía en mantener ese flujo constante sin que su cuerpo sucumbiera al agotamiento o a la sobrecarga de energía. Era una técnica exigente, tanto mental como físicamente, y por ahora, cada intento lo dejaba debilitado. Hiyuu, no puedo apresurarme, necesito tiempo y paciencia. Pensó, consciente de que su impulso natural era empujar su cuerpo más allá de los límites, aunque eso le costara más tiempo de recuperación. Con Shinobu. Ella estaba patrullando su zona y había comenzado su castigo, un cuervo la supervisaba para que lo cumpliera. Llevaba un día sin comer ni dormir, y aunque su resistencia era notable, las señales de fatiga comenzaban a manifestarse. Su estómago rugía con fuerza, recordándole que llevaba horas sin alimento, mientras sus piernas se sentían más pesadas con cada paso que daba. El cuervo que la acompañaba no dejaba de observarla, vigilando que cumpliera con las reglas del castigo sin desviarse ni un poco. Sabía que no había escapatoria ni excusas que pudiera dar. Este era el precio que debía pagar por lo que le había hecho a Hiyuu. Shinobu. Este es solo el primer día, debo mantenerme fuerte. Pensó, aunque su cuerpo comenzaba a rebelarse. El cansancio se filtraba en sus huesos, y cada vez que daba un paso, sentía como el agotamiento intentaba dominarla. A pesar del agotamiento físico, era el peso emocional el que más la afectaba. Sabía que lo que le habían hecho a Hiyuu había sido cruel, más allá de lo que justificaba su deber como cazadora de demonios.
Hiyuu siempre había sido una figura distante, pero nunca se había ganado ese nivel de brutalidad. Su traición hacia él seguía atormentándola, haciéndola sentir que no solo había fallado como compañera, sino también como persona. Shinobu. Esto no es nada comparado con lo que Hiyuu soportó. Se dijo a sí misma, tratando de encontrar fortaleza en ese pensamiento mientras su cuerpo le exigía descanso. A pesar de estar enfocada en cumplir con su castigo, no podía evitar preguntarse dónde estaría él en ese momento, cómo estaría enfrentando sus propios demonios. La preocupación y la culpa se entrelazaban en su mente, pero más fuerte aún era el eco de las palabras de Gyomei. Gyomei, no te acerques a Hiyuu. Él ya no confía en ti, ni en ninguno de los que lo traicionaron. No tienen derecho a hablarle. Esas palabras seguían pesando en su conciencia. Gyomei tenía razón, por mucho que le doliera admitirlo. Había cruzado una línea con Hiyuu, una que quizás no pudiera deshacer. La traición que él sentía iba más allá de lo físico. Era algo que había destrozado el lazo de confianza entre ellos. Y aunque Shinobu deseaba enmendar lo que había hecho, sabía que quizás jamás tendría la oportunidad de hacerlo. Pero ella en su interior, quería que él la perdonara, quería cumplir esa promesa que le hizo a Kanae, ya que aunque no lo admitiera del todo, ella lo amaba. Shinobu. Prometí a Kanae que lo cuidaría, pero lo lastimé, más que nadie. Pensó, mientras una oleada de tristeza y remordimiento la golpeaba. Y aunque no lo admitiera completamente, en el fondo, Shinobu sabía que lo que sentía por Hiyuu iba más allá de la promesa que le hizo a su hermana. Durante años, había desarrollado sentimientos por él, incluso aunque la frustrara su distancia y su frialdad. Había algo en él, en su forma de ser, que la hacía querer estar a su lado, protegerlo y, de alguna manera, comprenderlo. Pero, en lugar de acercarse a él, había permitido que el resentimiento y la falta de comunicación se interpusieran entre ellos. Shinobu. Lo amo. Admitió para sí misma en silencio, sintiendo una punzada en el pecho al decirlo. Ese amor, aunque no lo había expresado ni admitido antes, era lo que más la hería ahora. Saber que lo había traicionado, que le había causado un dolor tan profundo, hacía que la posibilidad de enmendar las cosas pareciera cada vez más lejana. Pero más que nada, lo que más la atormentaba era el miedo de que, incluso si Hiyuu la perdonara algún día, él nunca podría verla de la misma manera. Shinobu. Kanae, ¿qué debería hacer? Pensó, recordando la cálida sonrisa de su hermana, quien siempre había sido la luz en su vida. Kanae había sido una fuente de bondad inquebrantable, alguien que siempre encontraba la manera de sanar los corazones de los demás. Y Hiyuu había sido alguien especial para ella, tanto que le había pedido a Shinobu que lo cuidara si algo le sucedía. Shinobu. He fallado en mi promesa, pero aún quiero cumplirla. Quiero que me perdone, y quiero estar a su lado. Pero sabía que no sería fácil. Hiyuu había construido un muro alrededor de sí mismo, uno que se había fortalecido después de lo que ella y los demás le hicieron. ¿Cómo podía siquiera comenzar a derribarlo? ¿Cómo podía recuperar su confianza? El cuervo que la vigilaba soltó un graznido, como recordándole que debía seguir moviéndose. Shinobu tomó aire, obligándose a avanzar, aunque su corazón seguía anclado en los pensamientos de Hiyuu. Shinobu. Tengo que encontrar la manera, aunque me tome toda la vida, debo encontrar una forma de redimirme ante él. Por Kanae, pero también por mí. Pensó con determinación, aunque la incertidumbre seguía persiguiéndola. Se detuvo un momento, ya que, quería escribirle una carta. Cuervo. Kau, no te detengas, no te detengas. Shinobu se detuvo, ignorando momentáneamente las protestas del cuervo que la vigilaba. El cansancio físico era abrumador, pero en ese momento sentía una necesidad urgente de expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. Sabía que el castigo debía cumplirse sin distracciones, pero en su corazón, escribirle a Hiyuu parecía lo único que podría darle algo de alivio a su mente y espíritu. Shinobu. Solo será un momento, una pequeña pausa. Pensó, mientras se arrodillaba en el suelo, sacando un pequeño pergamino y un pincel que siempre llevaba con ella. El cuervo seguía protestando, pero Shinobu lo ignoró, enfocada en lo que tenía que hacer. Las palabras eran difíciles de encontrar, porque sabía que ninguna carta podría reparar el daño que le había hecho a Hiyuu, pero aún así sentía que debía intentarlo. Shinobu. No sé si él querrá leer esto, o si siquiera me dará la oportunidad, pero tengo que escribirle. Pensó, comenzando a trazar los primeros caracteres en el pergamino. Su mano temblaba ligeramente por el cansancio, pero siguió adelante.
Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba, y en cada trazo sentía una pequeña liberación de todo lo que había acumulado dentro de ella. Hiyuu. No sé si alguna vez leerás esto, o si alguna vez querrás hablarme de nuevo. Sé que lo que te hicimos no tiene justificación, y no espero que me perdones fácilmente, si es que alguna vez lo haces. He pasado los últimos días pensando en todo lo que sucedió y en el daño que te causé. Nunca debí permitir que las cosas llegaran a ese punto, y sé que he fallado tanto en mi promesa a Kanae como en mi deber como compañera. Fui cruel, y no hay excusa para ello. A pesar de todo, quiero que sepas que lo que más deseo es enmendar mi error, aunque sé que no será fácil y que puede que nunca tengas motivos para confiar en mí de nuevo. Pero si algún día me das la oportunidad de mostrarte que he cambiado, lo haré. Haré todo lo que esté a mi alcance para corregir mi error, no solo por lo que te hice, sino porque te lo debo a ti y a Kanae. Te deseo lo mejor en tu entrenamiento, y espero que encuentres la paz que mereces. Lo único que deseo, con el tiempo, es que puedas ver que lo que hice no define quién soy, y que algún día puedas perdonarme. Shinobu. Cuando terminó de escribir, Shinobu se quedó mirando el pergamino por un largo momento. Sabía que quizás Hiyuu nunca llegaría a leerlo, y que incluso si lo hacía, no había garantía de que pudiera perdonarla. Pero al menos había dejado claras sus intenciones, y eso, de alguna manera, le daba un poco de paz en medio del caos emocional en el que estaba sumida. El cuervo graznó de nuevo, exigiendo que reanudara su patrullaje. Shinobu, con un suspiro cansado, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Sabía que tendría que esperar el momento adecuado para enviarla. Shinobu. Algún día, pensó, poniéndose de pie y reanudando su marcha. 2 días pasaron y era de día, pero Shinobu estaba muy agotada, 3 días sin dormir ni comer. Shinobu. 3 días, y aún faltan 4 más. Pensó, con un suspiro cansado, mientras sentía cómo el peso del hambre y el cansancio la aplastaba poco a poco. El sonido del bosque, que solía ser tranquilizador para ella, ahora parecía lejano y distorsionado. Todo lo que podía pensar era en el agotamiento que sentía, pero cada vez que intentaba enfocarse, el pensamiento de Hiyuu volvía a su mente. Su cuerpo sufría, pero en comparación con lo que Hiyuu había soportado, le parecía insignificante. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque su mente y cuerpo le gritaran que se detuviera. Shinobu. Esto es nada comparado con lo que él ha pasado, debo soportarlo. Se repitió a sí misma como un mantra, forzándose a seguir caminando. De repente, tropezó con una raíz que no había visto y cayó de rodillas al suelo. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarse, pero su cuerpo parecía resistirse. Se quedó ahí, apoyada sobre sus manos, respirando con dificultad mientras luchaba contra el deseo abrumador de simplemente rendirse. Cuervo. Kau. No te detengas. No te detengas. La voz del cuervo resonaba como un eco en su cabeza, pero en ese momento, Shinobu apenas podía escucharlo. Su cuerpo estaba al borde de su límite, pero su voluntad, aunque debilitada, seguía intacta. Shinobu. No puedo parar, murmuró entrecortadamente mientras intentaba levantarse una vez más. Sin embargo, sus piernas apenas la sostenían, y aunque logró ponerse en pie, sentía que cada paso era una tortura. Todo lo que deseaba en ese momento era un pequeño respiro, un momento para cerrar los ojos y descansar, pero sabía que no podía permitirse ese lujo. Shinobu. Solo, tengo que seguir, se dijo, apretando los dientes mientras daba un paso más. El sudor cubría su frente, y sus manos temblaban de pura fatiga. Estaba al borde de su resistencia, pero sabía que aún le quedaba mucho por recorrer antes de que el castigo terminara. Y en ese momento, en medio de su debilidad, un pensamiento pasó por su mente. Hiyuu también había soportado algo similar, si no peor, y si él podía hacerlo, ella también debía encontrar la fuerza para seguir. Con Sanemi y Guro. Ambos estaban patrullando la zona y estaban muy agotados ya que al igual que Shinobu, llevaban 3 días sin comer ni dormir. Sanemi, siempre propenso a la ira, estaba visiblemente más frustrado que de costumbre. Sus cejas fruncidas y sus puños apretados delataban su estado de ánimo. No podía dejar de pensar en lo injusto que le parecía todo el castigo, y no tardó en hacer oír su opinión, como de costumbre. Sanemi. Maldito Tomioka. Todo esto es culpa suya. No debería estar pasando por esta mierda si él no hubiera actuado como un traidor. Gruñó, su tono lleno de desprecio, mientras avanzaba por el sendero. El agotamiento solo intensificaba su ira. Guro, quien caminaba a su lado, asintió con un gesto de acuerdo.
Aunque Higuro no era tan explosivo como Sanemi, compartía el mismo resentimiento hacia Hiyu y no tenía reparos en dejarlo claro. Higuro. Ese tipo siempre ha sido un solitario, no sé por qué todos lo tratan como si fuera algún tipo de mártir. Si solo hubiera seguido las reglas, no estaríamos aquí cumpliendo este castigo. Dijo con frialdad, su voz tan afilada como su katana. Sanemi bufó, claramente molesto. Sanemi. Exacto. ¿Desde cuando el gran Tomioka es más importante que nosotros? Solo porque protegió a un maldito demonio, ahora todo el mundo lo ve como si fuera un héroe incomprendido. Espetó, apretando los dientes mientras recordaba cómo Hiyu siempre parecía recibir simpatía de los demás, algo que lo enfurecía aún más. El resentimiento que Sanemi sentía hacia Hiyu había sido constante durante mucho tiempo, pero después de lo que había sucedido, esa animosidad se había intensificado. Para él, Hiyu no era más que un traidor que se había puesto del lado equivocado. Higuro. Lo que más me molesta es que ni siquiera parece importarles lo que hizo. Cualquier otro habría sido expulsado por algo así, pero no, con Tomioka es diferente. Siempre tiene a alguien defendiéndolo. Dijo Higuro, su tono lleno de amargura, y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Sanemi asintió con furia, su frustración creciendo a medida que seguían hablando. Sanemi. Por supuesto. Y aquí estamos, sin dormir ni comer por 3 malditos días, patrullando como si fuéramos los que cometimos el crimen. Pero no, todo es por pobre Tomioka. Si lo tuviera enfrente ahora, le daría una buena paliza. Gruñó, golpeando una rama con la mano mientras seguían caminando. El agotamiento físico solo hacía que el resentimiento de ambos creciera. Sentían que estaban pagando por algo que no era justo, y aunque el castigo había sido impuesto, no podían evitar ver a Hiyu como el culpable de su sufrimiento. Higuro. A veces me pregunto cómo demonios llegó a ser un pilar. No tiene el carácter ni la actitud de uno. Se esconde detrás de su respiración y su soledad, como si eso lo hiciera superior. Agregó Higuro, su tono lleno de desdén. Sanemi, siempre más explosivo, asintió con furia. Sanemi. Exacto. No sé qué ven en él. Si por mí fuera, Tomioka estaría fuera del cuerpo de cazadores desde hace mucho tiempo. Ambos siguieron avanzando, ignorando el dolor en sus cuerpos, mientras el rencor hacia Hiyu seguía alimentando su ira. Aunque estaban físicamente agotados, su resentimiento era una llama que no se apagaba. Un año había pasado desde que Hiyu se alejó del cuerpo de cazadores de demonios para perfeccionar sus habilidades. Su entrenamiento había sido extenuante y solitario, pero necesario. Cada día se empujaba más allá de sus límites, buscando alcanzar un nuevo nivel en la respiración del agua que nadie antes había logrado. La cascada, siempre rugiente y poderosa, era su compañera constante mientras entrenaba, haciendo flexiones con el agua golpeando su espalda desnuda. Pero esta vez, su enfoque estaba fragmentado. El agua que caía sobre él no lograba calmar la tormenta que tenía en su mente. El motivo de su enojo era una carta que había recibido unos días antes, enviada por Shinobu mediante un cuervo. Cada palabra de esa carta lo había enfurecido, removiendo viejas heridas que él intentaba dejar atrás. Hiyu. ¿Por qué ahora? Pensó, mientras su cuerpo seguía con el ejercicio mecánicamente, después de todo lo que me hicieron, ¿ahora quiere disculparse? El tono apacible y lleno de remordimiento de la carta solo había avivado su ira. Para él, no había forma de borrar lo que Shinobu y los demás le habían hecho. Había soportado la tortura física, pero el dolor emocional, la traición de aquellos en quienes confiaba, era una herida que no cicatrizaba tan fácilmente. Aunque había pasado un año desde entonces, leer esa carta había traído de vuelta todo ese sufrimiento. Hiyu. Dice que quiere enmendar lo que hizo, pero ¿cómo? ¿Cómo espera que olvide lo que pasó? Pensaba, mientras su cuerpo seguía trabajando, empujándose más y más, tratando de silenciar el torrente de emociones que lo abrumaba. Por un momento, el agua sobre su espalda se sintió como el peso de todas las palabras no dichas, de todo el dolor acumulado que intentaba enterrar con su entrenamiento. Cada vez que pensaba en Shinobu, recordaba el veneno que ella le había inyectado, no solo el físico, sino el emocional. Sabía que había algo más en la relación que tenían, algo que alguna vez podría haber sido un vínculo profundo, pero todo eso se había quebrado en el momento en que ella lo traicionó. Hiyu. No, no puedo perdonarla. No después de lo que hicieron. Se detuvo un momento, el agua fría golpeando su piel mientras permanecía inmóvil, respirando con dificultad. La cascada seguía rugiendo, pero en su interior, una lucha aún mayor tenía lugar.
No quería pensar en Shinobu, no quería recordar la carta, pero no podía ignorar las palabras que ella había escrito. Parte de él sabía que Shinobu intentaba redimirse, que su arrepentimiento era genuino, pero la herida era demasiado profunda. Hiyuu. Ella no entiende lo que me hizo. Ninguno de ellos lo entiende. Murmuró para sí mismo, mientras apretaba los puños bajo el agua, su corazón dividido entre el resentimiento y la confusión. El último año lo había hecho más fuerte, física y mentalmente, pero esta carta había sacudido algo en él que pensaba haber dejado atrás. El enojo que sentía hacia Shinobu no era simple. Era una mezcla compleja de decepción, traición y algo más profundo que él mismo se negaba a explorar. Por mucho que quisiera seguir adelante, esa carta había dejado claro que la herida aún estaba abierta. Hiyuu. Debo seguir entrenando. No puedo permitirme pensar en esto ahora. Se dijo, aunque sabía que ya era tarde. Las palabras de Shinobu habían dejado una marca, y aunque intentaba ignorarlo, su mente volvía una y otra vez a la carta. Dejó de hacer flexiones y salió de la cascada. En ese año, su fuerza física había alcanzado un nivel que incluso él encontraba sorprendente. Después de meses de entrenamiento incesante, se había vuelto capaz de realizar hazañas de fuerza que, antes, le habrían parecido inalcanzables. Mientras avanzaba hacia una enorme roca cercana, una de las tantas que había usado como parte de su régimen de entrenamiento, se detuvo por un momento. La roca era del tamaño de las que Gyomei, el pilar más fuerte físicamente, utilizaba en sus entrenamientos. Al principio, Hiyuu había tenido dificultades para moverla, pero ahora, tras un año de dedicación absoluta, podía levantarla con relativa facilidad. Se acercó a la roca y, con un solo movimiento, la alzó por encima de su cabeza, para luego arrojarla al agua. Y además las posturas que alguna vez solo habían existido en su mente, ahora eran una realidad. Cada una de ellas, desarrollada con un propósito claro, representaba el control total del poder y la fluidez del agua, pero también la ira y la determinación que había cultivado tras su traición. Mientras las gotas de agua de la cascada seguían cayendo a su alrededor, Hiyuu comenzó a repasar mentalmente cada una de las nuevas posturas que había desarrollado. 12ª postura. Lluvia implacable. Esta postura era su favorita cuando se trataba de enfrentar múltiples enemigos. En cuestión de segundos, Hiyuu podía moverse con tal velocidad y precisión que parecía como si su espada desatara una tormenta interminable de cortes. Cada golpe era como una gota de agua afilada que, al caer, encontraba su marca sin fallar. Esta técnica no solo era rápida, sino también implacable, abrumando a cualquier enemigo con una sucesión constante de ataques que no dejaban espacio para defenderse. 13ª postura. Manto de las profundidades. La defensa absoluta. Esta postura representaba la calma y el control total, como el agua tranquila en la profundidad de un lago. Con movimientos circulares y fluidos, Hiyuu podía desviar cualquier ataque que viniera hacia él, creando una barrera impenetrable. Esta técnica era perfecta para esperar el momento adecuado, permitiéndole observar al enemigo, entender su ritmo y contraatacar con precisión letal. 14ª postura. Ola aplastante. Hiyuu sonrió ligeramente al recordar la fuerza detrás de esta postura. Inspirada en la devastadora fuerza de una ola gigante, esta técnica canalizaba toda su energía en un solo golpe destructivo. El corte de su katana, impulsado por su determinación, era capaz de atravesar incluso las defensas más duras, lanzando al enemigo como si fuera barrido por una ola imparable. Era una técnica que dejaba claro que, cuando se trataba de poder bruto, Hiyuu no tenía igual. 15ª postura. Corriente subterránea. Sigilo y velocidad. Esta postura le permitía desaparecer de la vista de su enemigo, moviéndose con tal rapidez que parecía como si se deslizara bajo el agua, oculto y letal. Desde ese punto de invisibilidad, Hiyuu podía atacar desde cualquier ángulo, sorprendiendo a sus oponentes y dejándolos completamente indefensos ante sus golpes. Era una técnica pensada para los enfrentamientos donde la estrategia y la sorpresa eran clave. 16ª postura. Tormenta de los mares. Caos y destrucción. Hiyuu se movía como si fuera parte de una tormenta en alta mar, desatando golpes que venían de todas direcciones. Sus movimientos eran rápidos, caóticos y brutales, como una tormenta furiosa que azota sin descanso. El enemigo no tenía forma de prever de dónde vendría el siguiente ataque, y esa confusión era su mayor arma. Cada golpe estaba diseñado para desorientar y destruir a su oponente desde todos los ángulos. 17ª postura. Destrucción del océano.
Finalmente, la técnica más poderosa que había desarrollado. Esta era la culminación de todo su entrenamiento, de todo el poder que había acumulado en el último año. Hiyuu canalizaría toda su energía, todo su ser, en un solo y devastador golpe. La energía acumulada en esta técnica era tan abrumadora que, al desatarla, crearía una onda expansiva que no solo destruiría a su oponente, sino que también arrasaría el terreno a su alrededor. Era una técnica que solo debía usarse en situaciones desesperadas, ya que requería una gran cantidad de energía, pero su poder era absoluto. Hiyuu, con su mirada fija en el horizonte, respiró profundamente, sintiendo cómo su cuerpo se conectaba con cada una de las posturas que había creado. Sabía que estaba listo, más fuerte que nunca, tanto física como mentalmente. Pero aún así, las cicatrices emocionales seguían ahí, latentes, recordándole lo que había perdido, y lo que aún debía enfrentar. Hiyuu, he logrado lo que me propuse, pero, ¿será suficiente?, se preguntó, mirando hacia el cielo. Había perfeccionado su técnica, se había vuelto más fuerte de lo que jamás imaginó, pero sabía que en algún momento tendría que regresar. Y cuando lo hiciera, no solo tendría que enfrentar a los demonios, sino también a las personas que lo habían traicionado. Y entre ellas, estaba Shinobu, cuyo nombre y carta seguían resonando en su mente, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlo. Hiyuu, pronto, murmuró para sí mismo, mientras recogía su katana y se preparaba para seguir entrenando. Ahora debía dominarlas a la perfección sin ningún efecto secundario al usarlas. El sonido constante del agua era su única compañía, y la niebla que se levantaba a su alrededor creaba una atmósfera de concentración total. Sabía que, aunque estaba solo, este era el lugar perfecto para seguir empujando sus límites. Con Mitsuri. Había pasado un año desde la última vez que vio a Hiyuu, y no cabía duda de que lo extrañaba. Mitsuri. Me pregunto cómo estará, ¿habrá logrado todo lo que se propuso? Se preguntó, mientras jugaba distraídamente con un mechón de su cabello rosado. La relación que había tenido con Hiyuu antes de su partida había sido compleja. Ella lo admiraba profundamente, no solo por su fortaleza, sino por su carácter reservado y misterioso. Había algo en él que la atraía de una manera que no lograba explicar del todo. Y aunque sus interacciones solían ser breves, había aprendido a leer su silencio, a entender que debajo de esa frialdad exterior, había una persona que también llevaba un peso enorme sobre sus hombros. Mitsuri. ¿Estará entrenando tan duro como siempre? Probablemente más, pensó, con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía lo comprometido que era Hiyuu con su deber, pero también temía que se estuviera exigiendo demasiado, aislándose en ese viaje solitario de perfeccionamiento. Había momentos en los que deseaba poder ir a buscarlo, hablar con él y asegurarse de que no estuviera sufriendo en silencio. Mitsuri siempre había sido alguien que cuidaba de los demás, y con Hiyuu no era diferente. Sabía que él no era de los que pedían ayuda, pero eso no significaba que no la necesitara. Mitsuri. Extraño nuestras charlas, aunque fueran pocas, extraño saber que estaba cerca. El hecho de que Hiyuu se hubiera marchado para fortalecerse no la sorprendía. De hecho, lo comprendía completamente. Pero ese vacío que había dejado tras su partida era más grande de lo que ella había anticipado. Mitsuri se había acostumbrado a sentir su presencia, incluso en los momentos en los que no hablaban mucho. La simple idea de saber que estaba cerca le daba consuelo. Mitsuri. Quisiera saber si está bien, si ha logrado lo que quería. Pensó, mientras su mirada se perdía en el horizonte. En el último año, Mitsuri había seguido adelante con sus propias responsabilidades como pilar. Había luchado en innumerables batallas, protegiendo a los inocentes y cumpliendo con su deber. Pero a pesar de todo, siempre había una parte de ella que se preocupaba por Hiyuu, una parte que deseaba verlo regresar y asegurarse de que estaba bien, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sabía que, de alguna manera, Hiyuu había dejado una marca en su corazón, aunque no siempre lo admitiera. Había algo en él que despertaba en ella una mezcla de compasión, admiración y cariño, algo que iba más allá de lo que sentía por los demás pilares. Y aunque sabía que Hiyuu era alguien que necesitaba su espacio, no podía evitar querer estar cerca de él, para apoyarlo de la misma manera en que él había apoyado a otros sin que se diera cuenta. Mitsuri suspiró suavemente, abrazándose a sí misma mientras el viento acariciaba su piel. Mitsuri. Espero que regreses pronto, Tomioka-san, y cuando lo hagas, estaré aquí para ti. Con Shinobu. Había pasado un año desde que Hiyuu se marchó, y aunque la vida continuaba para todos, ella sentía que algo había cambiado en su interior.
Había tratado de mantenerse ocupada, enfocándose en sus tareas como pilar y en el cuidado de los cazadores heridos, pero había momentos en los que la ausencia de Hiyuu se hacía sentir con fuerza, dejándola decaída. Había enviado una carta para intentar disculparse, para expresar el remordimiento que la carcomía desde lo que le hicieron. No sabía si él la había leído, si la había recibido, o si simplemente la había ignorado. Pero, de alguna manera, el silencio de Hiyuu era una respuesta en sí misma, y eso la atormentaba. Lo había herido de una manera que quizás nunca podría reparar, y la idea de que él pudiera estar cargando con ese dolor en soledad la llenaba de una mezcla de culpa y tristeza. Shinobu, ¿dónde estás, Tomioka-san? ¿Estás bien, o simplemente sigues sufriendo? Pensó, mientras miraba por la ventana hacia el jardín. Había momentos en los que se preguntaba si su arrepentimiento importaba. Gyomei había dejado claro que no tenía derecho a acercarse a Hiyuu, y ella entendía el motivo. Había cruzado una línea, había traicionado la confianza de alguien que, a su manera, la había considerado una compañera. Y todo por razones que, en retrospectiva, parecían vacías y crueles. Shinobu se llevó una mano al pecho, sintiendo un leve dolor que no era físico. Había tratado de justificar sus acciones durante tanto tiempo, de convencerse de que había actuado por el bien del cuerpo de cazadores de demonios, pero ya no podía mentirse a sí misma. Lo que le habían hecho a Hiyuu no fue justicia, fue crueldad. Y ahora estaba pagando el precio, no con un castigo físico, sino con la carga emocional de saber que había traicionado a alguien que una vez respetó. Shinobu, te extraño, aunque no tengo derecho a hacerlo. Murmuró en voz baja, mientras cerraba los ojos y dejaba que la brisa del jardín le acariciara el rostro. Había días en los que se sorprendía pensando en cómo sería si Hiyuu regresara. ¿La miraría con la misma frialdad con la que lo hizo la última vez? ¿La odiaría aún más? ¿O simplemente la ignoraría, como si no existiera? Esa incertidumbre la consumía, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía el derecho de pedirle nada a Hiyuu. No después de lo que había hecho. Shinobu cerró los ojos mientras el peso de sus pensamientos la abrumaba. La culpa se intensificaba al recordar cómo Kanae había amado a Hiyuu, tanto que incluso había rechazado los sentimientos de Sanemi. Su hermana siempre había visto algo especial en él, algo que Shinobu no había logrado comprender del todo hasta que fue demasiado tarde. Ahora, con cada pensamiento de Hiyuu y cada remordimiento, la figura de Kanae se volvía más presente en su mente, como un reproche silencioso y doloroso. Shinobu, hermana, si supieras lo que hice, pensó, apretando los puños mientras intentaba mantener la compostura. Sabía que Kanae la habría desollado viva, o al menos habría estado profundamente decepcionada si se enterara de lo que le hizo a Hiyuu. No solo había traicionado la confianza de alguien que Kanae valoraba profundamente, sino que había manchado la promesa que le hizo de cuidarlo. Kanae siempre había sido un faro de bondad y comprensión, alguien que veía la luz incluso en las situaciones más oscuras. Su amor por Hiyuu era puro, y Shinobu lo sabía bien. Había visto cómo su hermana sonreía cuando hablaba de él, cómo sus ojos brillaban al recordar los momentos que compartieron. Para Kanae, Hiyuu no solo era un compañero, sino alguien especial, alguien digno de amor y protección. Y Shinobu había fallado en protegerlo, en lugar de eso, había sido parte de su sufrimiento. Shinobu, si Kanae estuviera aquí, no sé si podría mirarla a los ojos. Murmuró, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. El recuerdo de su hermana, de su bondad y su amor, hacía que la culpa fuera aún más pesada de soportar. Shinobu sabía que no podía retroceder el tiempo, no podía deshacer lo que había hecho, pero quería encontrar una manera de honrar la memoria de Kanae y, de alguna manera, redimirse ante Hiyuu. El problema era que no sabía si eso era posible, si alguna vez sería capaz de reparar el daño que había causado. Shinobu, hermana, ¿qué harías tú en mi lugar? Se preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Pero el silencio fue su única respuesta. Kanae ya no estaba, y Shinobu debía encontrar su propio camino hacia la redención. La imagen de Hiyuu regresando, mirándola con frialdad o ignorándola por completo, era un recordatorio constante de su traición. Y aunque no tenía el derecho de pedirle perdón, en su corazón deseaba con todas sus fuerzas que algún día pudiera mirarla sin odio, sin resentimiento. Tiempo después.
Hiyuu caminaba hacia la sede de los cazadores, y la katana que llevaba consigo al final se la quedó. Urokodaki dijo que él la necesitaría más que él, así que no tuvo necesidad de ir a la aldea de los herreros. Se había vuelto mucho más fuerte, y eso le quedaba claro, aunque le hubiera gustado entrenar junto a su difunto mejor amigo, Sabito. Hiyuu. Si estuvieras aquí, Sabito, sé que entrenaríamos juntos hasta superar nuestros límites, como siempre hacíamos. Pensó, sintiendo una punzada de tristeza. Sabito había sido más que un amigo. Había sido un hermano de armas, alguien que entendía sus silencios y compartía su determinación. Perderlo había sido una herida profunda, y aunque los años pasaban, la ausencia de Sabito nunca dejó de doler. En los momentos de soledad durante su entrenamiento, Hiyuu a menudo se encontraba imaginando cómo sería si Sabito estuviera a su lado, empujándolo a ser mejor, a no rendirse. Ese pensamiento lo había ayudado a sobrellevar el aislamiento y la dureza de su entrenamiento. Hiyuu. Te prometí que sería fuerte, Sabito. Y ahora, estoy aquí, más fuerte que nunca. Pero aún queda mucho por hacer.